el antiguo Egipto, bueno, para tratar de desasnarnos un poco, de explicarnos a ver qué es lo que está pasando y de qué se trata con estos hallazgos. Estamos en comunicación con Juan Vicente Estigarribia, que es docente e investigador del Centro de Estudios del Egipto y del Mediterráneo Oriental. Juan, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Mizrahi. Hola, un gusto estar por acá. ¿Qué tal? Juan, a ver, trate de la forma más sencilla que pueda de darnos cuenta de qué se trata esto que fue descubierto en Egipto. Eh, Aclaro, para empezar, que la información todavía es muy nueva, es muy escueta, que tengo la misma probablemente que tienen ustedes, las agencias internacionales, de manera que, como siempre, aquí siempre hay un descubrimiento, se anuncia y luego en los meses siguientes se estudian en detalle los escritos, las inscripciones y se van conociendo algo que tenga que ver con el entorno, con el momento. Pero bueno, naturalmente Zahi eh, la fama de Zahi es innegable, ¿no es cierto? La popularidad, la facilidad de comunicación que tiene, pero todos sabemos, y esto es buenamente se lo reprochan algunos, cada descubrimiento que hace es el más importante de la historia, nos va a aclarar todos los secretos de Egipto, en fin. Es un poco lógico porque hay que llegar a las primeras planas, no quedarse allí en un recuadrito perdido en el diario. A ver, o en el sitio de información. Empecemos por decir que Messi, probablemente con una sola S, porque lo ponen con dos S. Messi con una sola S es un nombre bastante común, o era, en aquellos tiempos de las pirámides, porque en egipcio, mes se puede traducir como dado por. Algunos lo traducen como hijo de tal dios, por supuesto, pero la idea es dado por tal dios. Entonces, una cantidad de personas les ponían nombres compuestos con el nombre de un dios y luego la partícula mes. El más conocido, Ramsés o Rameses, muchos reyes tuvieron ese nombre, que vendría a ser dado por el dios Sol, Ra, o Re, como dicen los egiptólogos. Bueno, muchos otros nombres, Tutmosis, Amenmosis, incluían esa partícula. Es probable, y esto es una opinión personal, que incluso no sea un nombre propiamente, sino un apodo, porque los egipcios eran muy proclives a usar un nombre largo y otro más breve, igual que nosotros, ¿no es cierto? Apocopando el nombre, y Messi era también bastante común. Lo que me parece más interesante, y esto es lo que subrayaría, es el hallazgo de esas estatuas, porque en estas tumbas, estamos hablando de 2300 años antes de Cristo, en estas tumbas es habitual encontrar esas figuritas llamadas usheptis, ¿no es cierto?, que se supone que eran individuos que iban a auxiliar al difunto en el otro mundo si lo convocaban para hacer trabajos pesados. Se encontraron esos usheptis, pero también se encontraron, y eso se ve en las imágenes, una serie de estatuas, seguramente en caliza, parecen algunas, yo diría, de 1 metro de alto, que eso no es de ninguna manera habitual. ¿Qué significa esto? Y bueno, que era, por supuesto, en eso estamos de acuerdo con Zahi, un personaje importante. Hasta ahora nos han dicho que es sacerdote del culto de un rey llamado Unas. Unas fue el último faraón de la dinastía Quinta. Importante porque su pirámide, que todavía existe, muy deteriorada, pero existe allí al sur del gran complejo del faraón Sócer, en la cámara funeraria de Unas aparecen por primera vez largas columnas de jeroglíficos con los famosos textos de las pirámides, una especie de guía de viaje para el más allá. Esto como un panorama general, ¿no?
Qué interesante Eh, todo lo que nos está contando, Juan. A ver, varias cosas como para ir profundizando. a Primero, ver, me quedo con esto que contaba. A ver, le llamó mucho entonces la atención la aparición de estas estatuas. ¿Qué sí, es lo porque no que no es muy común. no es común que aparezcan estas estatuas? Ahora, Claro. Sagi dice como que este tal Messi, que podría ser entonces un Sí. apodo y con una sola S, como usted bien decía, sería el dueño de las estatuas. Esto podría ser creíble y en todo caso, ¿por qué podría él haber sido enterrado con esas estatuas y qué representaban esas estatuas? Eh, los egipcios, bueno, tendríamos que acercarnos a las creencias funerarias, ¿no? Los egipcios pensaban que después de la muerte había otra vida, pero que para ingresar a esa otra vida era necesario que los diversos elementos de la persona humana fallecida se reintegraran, volvieran a unirse y entonces esa persona iba a seguir viviendo de otra manera, diríamos nosotros, en otra dimensión, ¿no? Con nuestra terminología. Ahora bien, para reconocerse, para recordar de algún modo la fisonomía del difunto, se pintaba su imagen en un muro de la tumba o se tallaban estatuas que lo representaban. Básicamente era esa la idea. No tanto decir, bueno, ponían estatuas para eternizarse, para que la gente del futuro admirara. No, porque en realidad no era la idea de que la gente fuera a visitar esa tumba. Quien tenía que reencontrarse con sí mismo era el propietario de la tumba. Ahora es interesante que varias de estas estatuas son de parejas, ¿no es cierto? O sea que el difunto se ha representado seguramente con su esposa. A veces también se representaban a los padres del difunto para que lo acompañaran, ¿no es cierto? De todo eso seguramente como se ve que hay inscriptos, muchos jeroglíficos, seguramente el estudio detallado de todos esos textos nos va a aclarar algo sobre lo que estamos hablando. Hmm. Y usted decía que una hipótesis es que este tal Messi podía ser un sacerdote de un determinado dios. Cuando hablamos de un, Eh, sac- sí, sí, cuando de hablamos de un, un sacerdote en esa época del Antiguo Egipto, ¿qué tipo de personaje nos tenemos que imaginar? bueno, los sacerdotes, según las informaciones, ¿no? Yo me baso en lo que he leído en los medios que reproducen la noticia, sacerdote al parecer del culto del faraón. ¿Por qué? Porque el faraón, es decir, toda persona después de muerto, requería alimentarse cotidianamente. Y lo curioso es que si bien, por supuesto, los muertos eran espíritus, volaban, atravesaban paredes, pero los egipcios pensaban que había que alimentarlos con sustancias sólidas y líquidas, es decir, alimentos y bebidas. Y entonces todos los días colocaban frente a esa puerta falsa que menciona Sagi, que era un muro donde se había representado, se había tallado una puerta, frente a esa puerta colocaban alimentos. Suponían que el alma del muerto salía de la tumba, consumía los alimentos necesarios y luego regresaba a su sitio del otro lado. Por supuesto, como los egipcios no eran tontos, después de un rato consideraban que el difunto ya se había alimentado, retiraban el sobrante de alimentos y lo distribuían entre la gente que había preparado todas estas ceremonias. Claro. Ahora, yendo a la cultura egipcia, a mí lo que me parece increíble es que se trata de una de las civilizaciones más estudiadas del mundo y que la sensación es que todavía es muchísimo lo que hay por conocer y que todo el tiempo van apareciendo nuevos hallazgos. ¿Por qué se da, cree usted, este fenómeno? Eh, un comentario respecto a esto de que es una de las más estudiadas. La clave es el clima, la sequedad de ese suelo egipcio con relativamente escasa humedad, y el relativamente lo pongo entre comillas, porque en las últimas décadas, después de la creación de esa gran represa en el sur, en Asuán, las napas freáticas están subiendo, la humedad está en aumento,
y entonces corren en riesgo de seguir en pie muchas estructuras, ¿no es cierto? Y de más está decir las momias que todavía puede haber en el subsuelo. Pero, ¿por qué tantos descubrimientos? Bueno, la creencia egipcia en la vida de ultratumba exigía la momificación, el preservar los restos humanos del difunto lo más cuidadosamente posible. Pero pensemos que esto empezó en la época de las pirámides, 2600 a.C., y terminó mucho, ya entrada en nuestra era, en el año 300, 350, todavía se momificaba. ¿Cuántas generaciones de egipcios podía haber entonces bajo la arena? Naturalmente, algunos momificados, Claro. La gente común, simplemente envueltos a lo mejor en una estera, en una lona, y lo ponían allá bajo la arena. Pero otros, los funcionarios, los sacerdotes, las personas de cierta importancia y de capacidad económica, y bueno, en tumbas, los reyes y reinas bajo pirámides. Entonces, hay un egiptólogo que ha dicho, probablemente lo que falta por descubrir en Egipto es tanto como lo ya descubierto. Y esto realmente nos impresiona y nos hace abrir los ojos y decir, caramba, sí, las futuras generaciones van a seguir recibiendo noticias de hallazgos en Egipto permanentemente, porque un golpe de azada del arqueólogo de pronto descubre, como ahora, un pozo de 15 metros de profundidad y allá abajo distintas tumbas, sarcófagos, estatuas, etc. Juan, me gustaría hacer una aclaración. Sí, por favor. Perdón, Darío. La noticia dice ahí, la momia cubierta de oro. Ojo que muy a menudo no es mala fe, es mala traducción, porque a veces, creo que sabrás que en inglés hay una diferencia entre golden, de oro, y gilded, dorada, es decir, con capa de oro, una capa de pintura dorada. Muchas veces se traduce, se encontró una máscara de oro, y en realidad están traduciendo gilded del inglés. Entonces hay que esperar un poquito a ver si realmente era oro lo que recubría a este rostro o una capa de pintura dorada, lo cual marca una diferencia. No es lo mismo, no es lo mismo. Juan, le soy sincero, me quedaría horas hablando con usted porque me parece interesantísimo y apasionante. Me gustaría que volvamos a hacer alguna de estas conversaciones porque es tan apasionante la cultura egipcia, es tanto lo que hay para aprender que me parece que vale la pena hacerlo, pero bueno, nos tenemos que ir en este momento. Le agradezco enormemente. Cuando ustedes quieran, a disposición, a disposición.